Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esperando un saludo a toda la Iglesia Tierra Santa, a todos los que nos ven por internet en esta hora, a toda la iglesia de Tierra Santa, de Ñuñoa, de Quilicura, de Curacaví, de Cerrillo, y todos los pastores que nos ven, los amigos, el pueblo. Un saludo para todos de su apóstol Robin y de la profeta Berito. Estamos viviendo un tiempo precioso, un tiempo con una palabra de edificación, de sanidad interior, donde hemos ido confrontándonos cada domingo con su palabra y donde hemos ido creciendo. Mucha gente se nos ha acercado y por la temática y nos dan cómo lo han recibido, cómo lo han recepcionado. Así que ha sido una bendición cómo vemos el tema de la iniquidad y de las maldiciones reflejada en cosas que se repiten en las familias, desde separaciones, desde ruinas, desde enfermedades, desde cosas, divorcios, abortos, cosas sexuales, en fin, muchas cosas, rechazos. Así que ha sido una bendición. Y hoy día, el tema de hoy día se llama el sutil engaño de Satanás. El sutil engaño de Satanás. Vamos a seguir de una forma paralela a los mismos temas, donde vamos a poner luz en otras áreas que a lo mejor no las consideramos como iniquidades o maldiciones y que nos podemos descuidar en aquello. Entonces la idea es poder abrirle el aspecto de poder visualizar cosas que a lo mejor no las tenemos contempladas, que pueden ser maldiciones en nuestra vida y en nuestro ministerio. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12. Padre, te bendecimos en esta noche y oramos para que la gracia y tu favor sea sobre mí, para que venga la sabiduría, la revelación, la inspiración, y que toda palabra que sale de mi boca, Señor, no vuelva vacía, sino que sea recibida en los corazones de cada hogar que nos está viendo, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Efesios 6, 11 al 12. Dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes, bien parados contra las acechanzas del diablo. Si habla de que hay que estar firme contra las acechanzas del diablo, significa que es una guerra una batalla que todavía no se termina, sino que nosotros tenemos que estar bien apercibidos. Dice, y lo agrega, y hace una advertencia al Señor: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. La pregunta que hago con respecto a esto mismo es: ¿qué pasaría si su hogar, su casa, fuera acosada por un agresor peligroso que se oculta en algún lugar en la oscuridad, esperando, acechando el momento preciso o la puerta abierta para sorprenderlo y entrar para abordarlo? Quiero decirle que este agresor es malvado y desea tomarle a usted y familia como rehenes para saquear, para destruir todas sus posesiones. Incluso puede llegar hasta matar a alguien de su familia. Y usted no podrá convencerlo de lo contrario, ni siquiera rogando, ni suplicando, ni llorando, porque él está determinado a destruirle a usted y a mí. Entonces, a la luz de esto que estoy diciendo, la pregunta que surge es: ¿olvidaría usted cerrar con seguro las puertas de su casa? Pregúntale a los que están con usted ahí: ¿olvidaría usted cerrar con seguro las puertas de su casa? Me imagino que no, ¿verdad? Bueno, lo absurdo de todo esto es que incontables personas hacen exactamente esto. Pero esto no es una puerta de una casa. La que dejan abierta
es una puerta de su alma. Últimamente hemos visto mucho lo que llegan a ser los descuidos, el estar poco preparado y el ser ignorante en materia espiritual. Con todos estos temas que hemos dado domingo a domingo, nos hemos dado cuenta que hemos sido ignorantes en muchas cosas. Por otro lado, hemos sido descuidados y no hemos estado bien preparados en las cosas del Espíritu. Por eso que Dios nos encargó el prepararlos a ustedes, prepararnos nosotros para el tiempo que viene. Pero todos tienen una cosa en común, todas estas personas son víctimas de un adversario sabio, astuto, que si le dejan una puerta abierta, les pondrá bajo su controladora maldición. Y eso es lo que tenemos que evitar con todo este conocimiento que estamos recibiendo. Y como dije, esto opera generalmente en el reino del descuido o de la ignorancia, el de no saber cómo opera el enemigo, y por eso que Pablo o el Señor nos da tantas advertencias de cómo cuidarse, no le deis lugar al diablo, cuidado con sus maquinaciones, cuidado con la forma como opera, etc. Recuerde que la iniquidad o la maldad de este diablo fue la rebelión que es desobediencia a la autoridad de Dios. Esa fue la rebelión, y que fue la que causó la caída de la estrella de la mañana, que es Lucifer, y que infectó nada menos que 1/3 de los ángeles del cielo. O sea, él tiene una influencia fuerte. Quiero decirles que la mayoría de los creyentes no se zambullen voluntariamente en la desobediencia, más bien caen en ella muchas veces por medio, diga conmigo, de un engaño sutil. Voy a sacar una persona que está... De un engaño sutil. Diga conmigo, Satanás es el maestro del engaño. Satanás es el maestro del engaño, y usted tiene que saberlo. Jesús dijo que no solo era un engañador, sino que era el mismo padre del engaño. ¿Dónde lo dice? En Juan 8, capítulo 8, versículo 44b. 44b, ya he enseñado lo que es el A y el B de un versículo. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y esto tiene que usted saberlo desde ya. No hay verdad en él, por eso que él se le llama el engañador, el embaucador. ¿Me entiende? No hay verdad en él. Y cuando habla mentira, escuche bien, dice Jesús, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y esa palabra yo la busqué y significa mentiroso, engañoso y padre de mentira o padre del engaño. Entonces es bueno que nosotros empecemos este tema sabiendo que él es el engañador, y que basta que nosotros por ignorancia o por nos metamos en su territorio. No te olvides que él está esperando una puerta abierta. Incluso Jesús nos advirtió de las tretas y de los engaños que vendrían a ser tan fuertes, sobre todo en el último tiempo. Incluso que era posible hasta engañar a los elegidos. Mire, esto está en Mateo capítulo 24, y dice, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces la pregunta que puede surgir es, ¿cómo vamos a ver si son verdaderos? Solamente por la palabra. Por eso que Dios en este tiempo nos está instando a leer la palabra, y si no la lee, a estar muy pendiente de lo que sus pastores predican y enseñan, sobre todo acá en la Iglesia Tierra Santa, que es una tierra de fundamentos donde los pastores que hay escudriñan la palabra y le dan una buena herramienta, un buen alimento a usted para estar prevenido, para estar atento. Entonces, ¿de qué manera van a haber falsos cristos y falsos profetas que van a hacer señales? Muchas veces podemos ir a una persona que está haciendo milagros, pero hay que ver
el testimonio, hay que ver la conducción, hay que ver la palabra que él, si hay doctrina falsa, y eso solamente se averigua cuando tú conoces la palabra. El último tiempo usted tiene que ser diestro en la palabra. ¿Cuál es la manera que el Señor me dio a mí como asignación? El enseñarle a usted de tal manera que usted se pueda parar y decir, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Puede ser quien sea, el nombre que sea. He visto a muchos nombres hablar cosas que son totalmente equivocadas. Entonces, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Imagínate, yo creo que impresiona que un hombre aparentemente de Dios o de Dios haga milagros, pero también hay que ver qué es lo que está enseñando. Es importante eso. Entonces dice que harán grandes señales y prodigios de tal manera que van a engañar a los escogidos. Entonces, hay que estar pendientes, que no hay que estar distraído. Mire, veamos también el ruego apasionado. Usted sabe que Pablo era apasionado para todo. Y vamos a ver el ruego apasionado de Pablo a la iglesia de Corinto. Y esto está en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 al 4. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia, vuelve a la palabra engaño, engañó a Eva, engaño, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Incluso me acuerdo de una palabra que está en Gálatas, no la tengo escrita, pero recién me la acaba del Señor de acordar, y que dice, Gálatas 1:6, dice el mismo Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo. Y agrega, para seguir un evangelio diferente. 7. No es que haya otro. Escuche bien, repita conmigo. No es que haya otro evangelio, hay uno solo. Simplemente dice que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y agrega, más si aún nosotros, y está hablando los apóstoles, o un ángel del cielo, o una virgen, o quien sea, o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito. Entonces, no es pequeña la cosa, Dios está advirtiendo que en los últimos tiempos Satanás va a tirar los últimos sablazos a quien puede, y si nos pilla descuidados, si nos pilla sin conocimiento, vamos a ser presa fácil para abrirle la puerta. Entonces dice, me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús, y hemos visto muchos Jesús predicados, pero que no es el correcto, no es el nuestro, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy día vemos un evangelio de chocolate. Hoy día usted ve en las redes un evangelio de chocolate, un evangelio que se predica solamente, no te confronta, no te hace crecer, todo es amor y todo es bello. No, Dios te enseña que tienes que estar firme en fe, tienes que tener resiliencia, tienes que tener identidad, tienes que tener fe, tienes que tener pasión, tienes que poder aprender a enfrentar las situaciones, las pruebas, todas las cosas, con Él. Entonces Pablo compara la vulnerabilidad del creyente a la mentira con el engaño de que sufrió Eva. Ella fue seducida a desobedecer, Eva, pero Adán sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que el pecado se abrió cuando Adán, porque él era el que sabía, el que tenía las órdenes claras de no sucumbir ante esto. Y esto lo aclara 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14. Espero que esté siendo muy entretenida y muy buena palabra. 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado. No fue engañado. Él sabía que Dios le había dado una orden. Él sabía que podía tener mucha cobertura con los árboles cualquiera y que había uno solo que no podía comer. Adán no fue engañado, sino que la mujer, mira lo que dice, la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión.
Entonces, hemos visto algunas personas en la iglesia de hoy en día, hemos visto personas en la iglesia transgredir las órdenes de Dios, hermano, con sus ojos bien abiertos. Miren lo que le estoy diciendo metafóricamente. Hemos visto personas en la iglesia transgredir órdenes de Dios, que saben que Dios da una orden y su palabra dice tal cosa, con sus ojos bien abiertos, completamente conscientes de lo que están haciendo. Por lo tanto, ellos no son engañados. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos cometen suicidio espiritual a sabienda. Entonces ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios me dio esta orden. Hazle ver al pueblo que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. Por eso que Dios está haciéndonos abrir los ojos y ver cómo funciona el mundo espiritual. Entonces, en la desobediencia de Eva, el maestro del engaño socavó el fundamento de la lealtad de Eva a Dios. Socavó el fundamento, él la sedujo a desobedecer. Y le aseguró, pues, porque puso en duda la palabra de Dios. Muchas veces hay cosas del mundo o de la religión falsa que te prometen cosas que no es lo que te promete Dios en la verdad. Y que a veces parece que fuera más firme, más pesado el camino del Señor. Pero él dice que la desobediencia de Eva, el maestro del engaño socavó el fundamento de la lealtad de Eva a Dios. Y escuche, y le aseguró que no moriría como le había dicho Dios, o sea, poniendo en duda a un Dios no misericordioso, sino que a un Dios egoísta, celoso, envidioso. Satanás le dijo: lo que pasa, Eva, es que en vez de morir ustedes, como dijo Dios, vendrán a ser más como Dios, serán sabios y serán capaces de elegir por sí mismos entre el bien y el mal. Por lo tanto, ya no estarán más sujetos a él ni a sus injustas órdenes. Eso es lo que estaba diciéndole a Eva. Entonces Eva, cuando escucha todo esto, fue influenciada, y Dios no quiere que seamos influenciados por un sistema corrupto. Dios quiere que tengan las bases y los fundamentos bien claros. Por eso que está dando todo este tipo de palabras. Entonces, cuando Eva escucha esto, es influenciada por Satanás. Ella abre una puerta, como dije, y tiró del fruto y lo comió y dio un poco a su esposo. Inmediatamente cuando Adán come, sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. ¿Por qué? Porque antes no se veían desnudos. Porque dice que la gloria de Dios los cubría. Por lo tanto, cuando ellos pecan, inmediatamente la gloria se aparta y inmediatamente ellos se ven desnudos. Tremendo esto. Entonces, se vieron desnudos y su desobediencia trajo muerte espiritual a ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que al usurpar la palabra de Dios y someterse a Satanás, lo que hicieron ellos es que abrieron así la única puerta, hermano, que le daba acceso o entrada a Satanás. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de lo que Dios nos dice? Dudamos de una palabra profética. Dudamos, mira, ándate por este camino. Este camino a lo mejor puede ser difícil enfrentarlo, pero vas conmigo, yo voy contigo, vas a crecer, vas a madurar. Y de repente nos ofrecen algo un poquito más suave, nos ofrecen una cosa liberal, liviana, y por ahí nos vamos. Eso es abrirle una puerta al enemigo. Entonces, cuando Satanás usurpó la palabra de Dios y ella se sometió a Satanás, le abrieron la única puerta que le daba acceso o entrada a Satanás. Y no quedó ahí. Este acto de desobediencia, escuche bien, ¿se acuerdan cuando dije que la iniquidad y las maldiciones eran de largo alcance? Bueno, esta desobediencia produjo destrucción, pecado, enfermedad y muerte, separación de Dios con el hombre. Una lista que se ha multiplicado, hermano, en el tiempo y que ha empeorado más con cada generación. Su rebelión abrió la puerta de par en par al dominio y a la destrucción de Satanás.
No se olvide que la desobediencia o el pecado siempre traerá consecuencias de largo alcance. Y es responsabilidad nuestra, diga conmigo, es responsabilidad nuestra estar atento, porque no peleamos contra carne y sangre, lo dice la Biblia, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, etcétera, gobernadores de las tinieblas. O sea, no bastó con recibir a Cristo. Dios te equipa en el camino y te disipula para poder ser más que vencedores. ¿Cómo vamos hasta aquí? Tremendo, ¿no? Entonces, esta palabra va muy ligada a lo de los domingos. La desobediencia y el engaño, diga conmigo, van de la mano. La desobediencia y el engaño, mucha gente es desobediente porque está autoengañada. Mucha gente que se subleva, mucha gente que se para, muchas veces es porque está autoengañada, porque Satanás le sopla en el oído. Entonces, la desobediencia y el engaño van de la mano. ¿Dónde vemos esto? Esto lo vemos en el relato de la vida de Saúl. Dice la palabra que el profeta Samuel vino al rey Saúl con una orden de la boca de Dios, directamente. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Dice, ve pues, aquí viene la orden, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Cuando Dios da una orden tan potente, Él es el Señor que ve en la eternidad y se mueve en la eternidad. Por lo tanto, Él sabe lo que va a pasar adelante. Y Él sabe que este era un enemigo acérrimo de Dios, del pueblo de Dios. Por lo tanto, le dice, extermínalo, para que no tengas problema mañana tu generación. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos paramos frente a Satanás y rompemos las iniquidades y las maldiciones, nuestra generación, nuestros nietos no van a tener que lidiar con los mismos pecados. Aleluya. Entonces, ve y pues hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, arrasa con este pueblo. Esa es una orden de Dios. El humanismo puede decir, ¡ay, qué malo Dios! Pero Dios sabe por qué te está pidiendo una orden tan profunda. Él es el dueño de todo el universo. La orden fue muy directa y fue muy específica. Nada que Amalek poseyera, fuera humano, fuera bestia, debe vivir. Esa era la orden en cuestión. Pero mire, aparentando, diga conmigo, aparentando ser obediente, Saúl reunió su ejército y continuó con la misión. Hasta ahí iba muy bien. Atacaron y mataron a cada hombre, a cada mujer, niño. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Saúl y el pueblo, porque esto es increíble, Saúl y el pueblo reservaron al rey Agag de Amalek y lo mejor de las ovejas, bueyes, corderos y todo el resto que era bueno, según él, según Saúl y según el pueblo. Entonces, a la mañana siguiente, esta mañana siguiente se encuentra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Dice, vino pues Samuel a Saúl, vino el profeta a Saúl, y Saúl se le adelanta y le dice, bendito seas tú de Jehová, le dice al profeta. Yo, mira cómo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Saúl creía que había cumplido el mandamiento del Señor. Sin embargo, es obvio que Dios tenía una opinión diferente. El razonamiento humanista, que también es un sutil engaño a Satanás, el razonamiento humanista de Saúl lo engañó. Muchas veces, una persona autoengañada cree que ha hecho lo que es correcto o que es mejor, cuando realmente la verdad es que está, sin darse cuenta, está en rebelión. Repito, muchas veces
lo hemos visto a través de todo nuestro ministerio, llevamos más de 20 tantos años, 27 por ahí. Muchas veces una persona autoengañada cree que ha hecho lo que es correcto o lo mejor, cuando en el fondo la verdad es que sin darse cuenta esta persona está en rebelión. Y esto es especialmente cierto en aquellos que desobedecen repetidamente la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios es la que regula todo el acceso de Satanás sobre tu vida o el impedimento. Lo terrible del asunto es que si no reaccionan a la verdad de Dios, el engaño va a ir aumentando y se les va a ir oscureciendo el corazón y la mente por el razonamiento humanista. Uno de los enemigos sutiles que no se ven, pero que están marcados dentro de la iglesia, es el humanismo, que parece de Dios, pero no lo es. Pablo advirtió a Timoteo que aquellos en la iglesia que no obedecen, escuche bien, Pablo advirtió a Timoteo que aquellos en la iglesia que no obedecen irán de mal en peor. ¿Dónde está eso, pastor? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Los engañadores, ¿cómo dice? Irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. O sea, es una cosa porque no se dan cuenta. Pero persiste tú, te dice, en lo que has aprendido, le dice a Timoteo. Que desde la niñez, versículo ya 15, has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3, 13 al 15. Por lo tanto, el incidente de Saúl con el ganado, fíjese que no fue la primera vez que practicó la desobediencia parcial o selectiva, este caballero. No, ya había sido reprendido por Samuel, por el profeta Samuel, por no obedecer antes. Así que, escuche bien, ¿qué es lo que estábamos viendo aquí? Estábamos viendo un patrón de iniquidad de desobediencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un patrón, estábamos siguiendo un patrón de iniquidad de desobediencia en Saúl, porque ya no era la primera vez que lo hacía. Dios siempre, pero siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento a todos. A todos. Y eso tienes que saberlo. Todos nos podemos caer, todos nos podemos equivocar, pero de ahí depende que conozcas cómo funciona nuestro Padre. Samuel el profeta confrontó directamente a Saúl con la evidencia de su desobediencia. Cuando Saúl le dijo que toda la orden de Dios estaba perfectamente ejecutada, Samuel el profeta le dice: ¿y si es así? ¿Por qué siento el balido de oveja y el bramido de vaca, que yo oigo con mis oídos? Que eso está en 1 Samuel 15:14. 1 Samuel 15:14, sigue el relato. Entonces él lo confronta y le dice: entonces, si fue así que tú cumpliste la palabra, porque ¿cuál era la orden? Mata todo lo que exista de Amalek. Entonces dice: si es así que tú dices que cumpliste correctamente, ejecutaste perfectamente la orden de Dios, ¿qué es esto que yo escucho? El bramido, el balido de la oveja, el bramido de las vacas y que yo oigo con mis oídos. Inmediatamente el 15:15 sigue y dice: y Saúl respondió rápidamente: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de la oveja y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces, si lo que vemos aquí, en vez de reconocer el error, Saúl, como muchos, en vez de reconocer, no es malo que te equivoques, él volcó la culpa de sí mismo al pueblo. ¿Dónde está eso? 1 Samuel 15:24. Y yo voy a leer en una versión NTV que dice: entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto que he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Quiero decirte que no eres un buen líder cuando tú estás a expensas de lo que el pueblo diga.
Yo tengo que estar con lo que Dios dice y no con lo que el pueblo me exija. ¿Me entiendes? De repente nosotros empezamos a bajarle el perfil para que la gente se entretenga, para que la gente esté contenta, para que la gente... Y yo soy guiado por el pueblo. No, no, no. Si Dios te pone en el lugar, eres tú el responsable por darle al pueblo la guía. Y Dios te va a respaldar porque tú estás siguiendo su... Ahora, el tú mantener una verdad no significa que la haga a punta de sablazos y de látigo. No, no. Simplemente estar firme. Pero el pueblo no te puede llevar o te puede influenciar a desobedecer a Dios, pues. Entonces no eres un buen líder. El corazón no arrepentido siempre se desvía o siempre desvía la culpa hacia otro cuando lo atrapan en desobediencia. ¿A cuánto han visto esto? Esto es tremendo. Nunca el líder tiene la culpa o nunca esta persona tiene la culpa. Si te puedes equivocar, es de hombre reconocer que nos equivocamos. Muchas veces en este camino nos vamos a dar cuenta que teníamos inmadurez y que hicimos las cosas mal y que por eso es que hay que ir aprendiendo, pero mejorándola. Entonces, el corazón no arrepentido siempre desvía la culpa hacia otros cuando lo atrapan en desobediencia, por la baja autoestima. Esto lo están tratando en el día sábado los jóvenes. La baja autoestima, muchas personas no se hacen responsables de sus actos. No se olvide que Saúl guiaba al pueblo y no el pueblo a Saúl. Era él el que guiaba al pueblo. Tremendo, ¿no? Veamos otro caso interesante, pero también potente. El de el sacerdote Elí. No sé si ha escuchado alguna vez del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, que guió a Israel durante 40 años, sabía, escuche bien, sabía que sus hijos se habían desviado y que despreciaban las ordenanzas del templo de Dios. Él sabía como padre que sus hijos no eran muy buenos, que estaban torcidos. Sabía que sus hijos se habían desviado. Sabía que despreciaban las ordenanzas de Dios y del templo. Y mire lo que dice el Señor. 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice, pero Elí era muy viejo, que a veces cuando tú eres más viejito, más abuelito, eres como consentidor, pero no es lo que piensa Dios. Y dice que oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, imagínense, Elí era el sacerdote máximo, y los hijos tenían en la puerta y en el templo relaciones sexuales con las mujeres. O sea, era un pecado, una aberración tremenda de falta de respeto a Dios y a todo. No era un pecado menor. Y sin embargo, dado lo grave de la situación, porque es una situación grave, dice la palabra que Elí no hizo nada profundo con ellos. Dice que les dio una palmadita como regaño, pero no ejerció su autoridad para removerlos o frenarlos. O sea, le tuvo más miedo a los hijos que a Dios. Wow. 1 Samuel capítulo 2, versículo 34, y aquí empieza el descalabro, y le dice Dios a Samuel, a Elí, al profeta, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, que ambos morirán en un día, producto de la falta. Se lo dice. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. O sea, porque estos sacerdotes, tu hijo, no me honran para nada. Por lo tanto, nadie puede jugar con Dios ni burlarse de Él. Por lo tanto, pasa el tiempo, un poquito tiempo, y dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 12-14, dice,
aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre tu casa, desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe y que no corrigió. Porque sus hijos, dice, han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cuántas veces nosotros no guiamos a los hijos en lo que tenemos que hacer? Le tenemos más miedo o al esposo o a la esposa de no hacer lo correcto. El que es siervo de Dios tiene que entender cómo funciona esto. Y a veces le tenemos más miedo a la pareja que a lo que Dios diga. Es tu responsabilidad llevar a los hijos por el camino de Dios, pero también corregirlos cuando están equivocados. Entonces, dice que Él no los ha estorbado. Versículo 14. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Y dice, y así ocurre. Después que lea el capítulo, siga leyéndolo, porque estamos dando a entender. Pero en un día murieron los dos hijos y después él. Entonces, no solo fueron los hijos juzgados por los pecados terribles que hicieron, sino que Elí, el sacerdote, también fue juzgado por su pasividad ante estos eventos tan graves. Quiero llevarlo a otro tipo de pecados. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, Dios pronuncia su maldición sobre otra clase de pecado y que es más sutil, que no lo vemos, que no lo percibimos muchas veces. Es tan sutil que a veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en esto. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No está diciendo maldito el que confía en otro hombre, está hablando maldito el hombre que confía en sí mismo y que pone por su brazo de carne, pone su confianza. Fíjese que la persona descrita aquí también dice que no es extraña la gracia de Dios. ¿Por qué dirá usted? Porque lo indica la frase final. Dice, cuyo corazón se aparta de Jehová. La pregunta es que si nunca hubiera conocido al Señor, no podría decirse que se ha apartado de Él. Por lo tanto, es persona que estuvo, ¿me entiende? Es la clase de personas, son personas que han experimentado la gracia de Dios, que han experimentado el poder sobrenatural de Dios, porque lo buscaban, porque estaban ahí en comunión con Él. Pero a muchos, escúcheme bien, si les cambia la vida en el tiempo, les cambia el trabajo, les cambia la situación económica, etcétera, y le empieza a ir muy bien, el problema es que se vuelven a sus propias habilidades naturales, a la independencia y a la autosuficiencia. Por eso que es sutil, no se nota. Usted empieza, hay mucha gente, por eso que dice, cuyo corazón se aparta de Jehová. Significa que en algún momento estuvo con Jehová, estuvo metido con el Señor. Pero a veces la vida te da oportunidades, Dios te bendice y te empieza a ir bien. Por eso que Dios dijo, cuidado con los que le empieza a ir bien, porque hay muchos que tienen promesa de que les va a ir muy bien, y que empiezan a apartarse del Señor, que fue el que les dio el gancho para empezar una empresa, para empezar un negocio, para empezar un buen trabajo. Cuidado, porque la misma momento que Dios te dio esa oportunidad es que donde tienes que reconocer que el paso sutil del engaño de Satanás es apartarse en la independencia, es apartarse en la autosuficiencia. ¿Me entiende? ¿Se entiende, no? Y esta conducta revela que tienes más confianza en lo que ellos pueden hacer por sí mismos que en lo que Dios puede hacer por ellos. Y esta es la actitud típica que provoca la maldición de Dios sobre ellos. Los que confían en su propia justicia y poder y piensan que pueden arreglarse sin Cristo y hacen de la carne su brazo,
quiero decirte que sus almas no podrán prosperar en gracia y consuelo. Si nosotros seguimos el siguiente versículo, estábamos en el 17.5, pero si lo vemos el 17.6, vemos los resultados que provoca esta maldición de apartarse del Señor. Dice, el que se aparta del Señor será como la retama del desierto. La retama es un arbusto que es bien desprolijo, no es frondoso, es como bien escuálido. Entonces será como la retama del desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, ¿qué descripción más gráfica de la maldición de Dios o de la consecuencia que provoca cuando nosotros nos desviamos y empezamos a confiar más en el brazo de carne propio que en depender de Dios, por hermano? Es sutil y es un pecado, es una maldición. Fíjese que para que esta persona que cae bajo maldición, todo lo que le rodea termina siendo árido, triste e insípido. La maldición de Jeremías 17, 5 y 6 actúa en la vida de muchos individuos. Mucha gente, dice el Señor, separado de mí nada podéis hacer. Pero uno tiende a separarse del Señor. Tiende, cuando ya empieza a adquirir un poquito de gracia, de favor de Dios, es como déjame solo, yo puedo solo, ya no consulta, ya no te llama. No, pues. Si desde el principio tiene que ser igual hasta el final, pues. Eso es lo que hace la unidad del Espíritu, de la comunión del cuerpo. Entonces, actúa en la vida de muchos individuos, pero también se aplica, escuche bien, a una dimensión mucho mayor. Y esto es grave, que es una causa real de la esterilidad e ineficacia de muchos sectores de la iglesia cristiana de hoy. Miren lo que estoy diciendo. Es una causa real, esto de apartarse del Señor, esto de no confiar en Él, esto de hacer las cosas por lo que yo pienso o el pastor piensa sin consultar a Dios. Esto es es una causa de esterilidad, de ineficacia de muchos sectores de la iglesia cristiana. Entonces, poner la habilidad humana en lugar de la gracia divina es exaltar lo carnal por encima de lo espiritual. La iglesia de hoy está más interesada en entretener a la gente, a entretenerla con luz, a entretenerla con fuego, con bailes, con un montón de cosas, y lo que escasea es lo que te cambia la palabra. Entonces la iglesia de hoy está más interesada en entretener que en traer la presencia de Dios. Y esto son diferentes manifestaciones de un error básico en el que está cayendo la iglesia de hoy: poner al hombre en lugar de Dios. Y es verdad que Dios pone un hombre, pero estoy hablando aquí, cuando Dios habla, maldito el que confía en su brazo de carne, está hablando de que ya no le consultas a Dios, sino que todo lo haces por ti mismo. Tú eres el dueño de la iglesia. ¿Entiendes? Ahora, veamos la diferencia o el contrapunto de lo anterior que dijimos, y que están en el versículo que viene, Jeremías 17, 7 y 8. Mire el contrapunto. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. 8. Porque será, mire, escuchen la bendición, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja, escuche bien, estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, Dios no se olvida de ti cuando tú lo haces a Él prioridad. Dios no se olvida de ti cuando tú dices, Él es el que me mueve. No ni el trabajo, no ni los amigos, no la familia. ¿Me entiendes? Es Dios el primero, el que te pone en todos esos escenarios. Los que hacen de Dios su esperanza, dice que florecerán como árbol siempre verde, cuyo follaje no se marchita. Tendrán paz y satisfacción mental. No estarán ansiosos en un año de sequía. Los que hacen de Dios su esperanza no cesarán de dar fruto en santidad y buenas obras. Gloria a Dios. Y por último, y para terminar,
El reinado de Usías pasa de la gloria a la deshonra. Por eso que estoy hablando de pecados de engaño, que son sutiles, que no nos damos cuenta cómo podemos caer en maldición. Hemos hablado de maldiciones fuertes, directas, pero esta otra también son maldiciones que podemos caer, pero que a veces no se notan, como el autoengaño, como el orgullo, como esto de confiar en sí mismo, como, ¿me entiende? Mire, 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos del 3 al 5, mire qué interesante, dice, mire, pongan mucha atención porque estamos terminando ya, dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 5. Y persistió en buscar a Dios, y esto es importante que lo tenga. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Está entendiendo, iglesia? Él le prosperó. En estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de buscar a Dios? Que Dios te prospera. Vamos, toma esa palabra. No es en vano buscar a Dios. Cuando tú buscas a Dios, Él le prosperó. 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Jurbar y contra los amonitas. 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén. 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, concelete, arco, ondas para tirar piedra, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió, diga conmigo, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Yo creo que eso es lo que pasa de repente cuando hay gente que es tan idolatrada, que llegan a unos niveles donde se empiezan a torcer, porque es tanto en lo que ya se creen casi Dios, y que tenemos que cuidarnos de eso, porque a cualquiera le puede pasar. Pero aquí habla, el 16 dice, más cuando ya era fuerte. ¿Se acuerda cuando Dios dijo, cuídense cuando le empiece a ir bien? Porque aquí es donde viene la soberbia, y empezamos a creer que somos nosotros los causantes de esta bendición que tenemos. No ha ido tan bien porque somos tan capos, somos tan inteligentes. No. Dice que Dios da el poder para hacer las riquezas. Entonces dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Diga conmigo, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. ¿Te suena eso? Es lo que estaba enseñando todo el rato. Que cuando cuando el hombre se pone orgulloso, se olvida de Dios y cree que es Él. Aquí también está un caso donde el brazo de carne lo empezó a poner Él. Maldito el hombre que confía en sí mismo. No, si en Jehová en Dios, en Jesucristo tenemos que confiar. Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, serás el rey, pero Dios tiene determinado que solamente los sacerdotes entran al templo. Entonces, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Escuche lo que pasa aquí. Hasta ahí todavía estaba soberbio, porque cuando llegas a la altura, yo creo que por eso es que estas personas tan grandes están en el mundo del Evangelio, que han llegado tan alto, por eso es que es tan difícil aconsejarlo. Porque cuando llegan a esa fama, ¿quién le puede aconsejar a esa persona? Si se cree casi Dios, Es el tema.
Entonces, Dios nos guarde, Dios nos cuide y Dios nos libre de llegar a eso, hermano. De sentirnos Dios, de sentir que podemos quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces, mire, los sacerdotes hacen lo correcto, lo persuaden y le dicen, oye, esto no es así, Dios ha establecido que los sacerdotes entren al lugar. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira más encima. Y en su ira contra los sacerdotes, dice que estaba en esa, cuando él todavía se creía como el orgullo, la independencia, la autosuficiencia, y estaba en eso, era el rey. Dice que la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote, Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente, porque no te olvides que la lepra era un significado de pecado profundo. Lo sacaron del lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Un hombre que empezó tan bien, un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, y Dios lo prosperaba. Dios lo prosperaba. Porque cuando tú buscas a Dios, Dios no se hace el sordo. Dice, acércate a mí para que yo me acerque a vosotros. Búscalo mientras pueda ser hallado. Él lo buscó. Y Dios le dio, y le dio, y le dio, y le dio, y le dio fama, le dio poder, le dio gracia, le dio inventiva, le dio ingeniería. Pero dice que cuando fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Yo quiero dejarte este mensaje, que hemos hablado de pecados así directos, pero también hay un engaño de Satanás en estas cosas sutiles, que sutilmente te pueden desviar el corazón. Quiero que medites en esta palabra, quiero que me escribas tus comentarios, porque a todos nos hace bien recapacitar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo, un chequeo. ¿Estamos conduciéndonos bien en base a la palabra que estamos escuchando? ¿Tengo un autoengaño donde en la iglesia me veo santo, pero en la casa soy un demonio? Pregúntatelo, porque nosotros lo preguntamos habitualmente. Es necesario que nos preguntemos. Es necesario no tener una doble vida. Es necesario saber que Dios está mirando y que nos conoce. Así que Dios te bendiga, Dios te cubra. Nos vemos el viernes en una oración de adoración y el domingo, como siempre, con estos temas que estamos recibiendo de parte de Dios, donde nos pone en el corazón el poder confrontarnos, el poder mirar cómo está la familia. Estamos reparando portillos, estamos reparando las generaciones. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Te amamos y quiero que sigas creciendo, que sigas madurando, porque lo que viene es sensacional. Un saludo de la pastora Berito y mío, y nos vemos el viernes. Que el Señor te bendiga. El sábado, no te olvides, joven, sigue el tema de la autoestima y de las cosas emocionales y todo este temazo que están haciendo también la pastora. La invitación se extiende, ¿eh? Si usted no necesita ser joven para venir. Es sábado a las 11, de 11:30 a 1.